Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Depende del tiempo que usted esté escuchando esta grabación. Les saluda el pastor Daniel Molina, deseándole éxitos en cada cosa que usted esté emprendiendo. Y esta bendita tarde quiero compartir con usted una porción bíblica que Dios me ha puesto en mi corazón, compartirla con usted. Y esto a través de cualquier cosa difícil que podamos estar pasando, porque ciertamente la lucha del cristiano es diaria. Y no solamente es lucha con nuestro alrededor, con nuestro entorno, sino muchas veces luchas internas. Aquellas cosas que sabemos que no son agradables a Dios y que tenemos que estar luchando por dejarlas. Y quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta parte de la Biblia. Estoy hablando de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. Y dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Damos la honra y la gloria al Padre. Primero quiero hablarle acerca del contexto en el cual esta carta fue escrita. Hay diversas posiciones en cuanto al tiempo que la carta fue escrita o el lugar en el que el apóstol Pedro estaba en ese momento. Pero muchos ponen la fecha del año 64 al año 69, justamente después de la muerte del apóstol Pablo. Y en esta carta, según el contexto, se muestra cómo los cristianos estaban sufriendo a manos de este emperador que incendió Roma y acusó a los cristianos. Los cristianos que durante un tiempo comenzaron a crecer, pero al imperio parecía no importarle. En estos tiempos, para muchos, la iglesia estaba tierna, tenía solamente 35 años de haber sido iniciada. Y estos cristianos que estaban huyendo por todas las regiones alrededor de Roma, porque la persecución se había puesto tan difícil, justamente en las cercanías de Roma, mas no en las otras partes del imperio. La persecución era tan difícil que historiadores cuentan cómo tomaban a los cristianos y el mismo emperador los usaba como antorcha humana para iluminar sus palacios. Difícil situación, porque los cristianos con cualquier excusa se les entregaba y se les tiraba a los leones. Se amarraban con pieles de animales y se tiraban a las fieras. Se quemaban los cristianos. Y los cristianos estaban padeciendo mucho. Los cristianos habían salido huyendo prácticamente de su lugar y estaban sufriendo una situación muy complicada. Lógicamente no eran los tiempos que vivimos hoy, donde podemos tener libertad de culto, al menos en nuestro país, y podemos ejercer nuestra fe, podemos cantar y podemos alabar a Dios. Era un contexto diferente. Y en este contexto había muchos cristianos que se sentían débiles y estaban pasando esta tribulación tan difícil. El apóstol Pedro escribe esta carta. Muchos dicen que la mandó con Silas a estas personas que les llama la diáspora. Y en esta carta les dice: tenemos una esperanza, y bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que ha tenido misericordia de nosotros todavía y hace que esa esperanza permanezca en nosotros y no muera. Y esa esperanza es la resurrección de Jesucristo. Y que todos aquellos que han perecido, así como les acabo de relatar,
van a resucitar así como Jesucristo resucitó de los muertos. Y Dios les tiene guardada una herencia incorruptible, inmarcesible, y la ha reservado en los cielos para todos ellos. Dios la guarda, esa herencia, para todos aquellos que están pasando en situaciones difíciles. Pero me llama la atención el siguiente versículo porque nos muestra que no solamente Dios guarda esa herencia, sino que también guarda a los que van a recibir la herencia. Y por eso el versículo 5 dice, y que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Y ese es el cuidado que Dios estaba teniendo de todos aquellos que estaban leyendo esta carta. Aquellos a quienes Dios había preservado, y quizás con esa situación tan difícil que ellos estaban pasando, ellos seguían teniendo esa esperanza. Y aquí viene a colación el dicho público, la esperanza es el último que se pierde. Y el apóstol Pablo, movido por Dios, escribe esta carta para que estos cristianos sigan creyendo y entiendan que a pesar de las cosas difíciles que están viendo, porque realmente eran cosas demasiado difíciles, Dios les estaba dando fuerza para soportar. Y a pesar que había una terrible persecución y que muchos vivían con el temor de morir, el apóstol Pablo les dice, si morimos vamos a resucitar, así como Cristo resucitó. Y a pesar que muchos quizás tenían temor por su familia, el apóstol les dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante esa fe. Y quiero que vea cómo el apóstol Pablo les ilustra estas cosas. Y quiero que entienda también las cosas que siguen a continuación. Porque es cierto, le dice el apóstol Pablo, aunque esto les cause alegría, porque a todos les causaba alegría el saber, primeramente, que iban a resucitar. La Biblia dice que hubieron unos cristianos que fueron azotados. Y estos regresaron contando y diciendo, fuimos azotados. Y somos prácticamente dignos de sufrir a causa del Evangelio. Era un pensamiento totalmente diferente de la cual estos cristianos estaban llenos en ese momento. El apóstol Pedro dice, vas a alegrarte un poco. Alégrense, y va a ser, aunque sea por un poco de tiempo, pero si es necesario, y escúcheme esto, van a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Y esto contradice quizás la enseñanza de muchos, donde se nos decía ninguna arma forjada va a prosperar contra ti. Sí, Dios cuida y Dios los preserva, pero si es necesario, dice Pedro, prepárense, porque van a pasar por situaciones muy difíciles. Pero no olviden que es Dios quien los está guardando. Y no olviden que Dios quien tiene el control aún por sobre todas las cosas, porque sobre el más alto reina otro más alto. Pero le dice, esa prueba o esa cosa difícil va a ser para probar vuestra fe. Que vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y aunque el oro es perecedero y se prueba con fuego, muchas veces nuestra fe va a ser probada por fuego también. Pero todo va a resultar para gloria y honra cuando todo sea manifestado, así como está escrito. En pocas palabras, sigan adelante. Dios los está guardando. Sigan adelante porque Dios les tiene esas promesas y Dios la está cuidando para ustedes. Sigan adelante porque cuando estén en pruebas difíciles, Dios es el que se encarga de todas las cosas. Y esto es para nosotros, que ciertamente no estamos pasando las pruebas que estos cristianos pasaron. Pero a veces pasamos cosas difíciles. Como dije al principio, luchas contra nosotros mismos, contra nuestro propio yo. Y las pruebas que muchas veces pasamos como familia, cuando no tenemos las cosas que necesitamos, cuando nuestros hijos no tienen lo que quisiéramos darles nosotros para comer. O quizás estamos pasando una prueba económica tan difícil como muchas veces la pasamos. Y muchas veces pensamos que no vamos a salir adelante, no vamos a poder sobreponernos a esta situación. Y la Biblia nos enseña, sigan confiando, porque Dios los va a sacar adelante.
Sigan creyendo porque Dios los cuida a ustedes. Así como cuidó a estos cristianos de esta terrible situación, Dios los cuida a nosotros. Y aunque nuestras pruebas y luchas y situaciones parezcan más difíciles, Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Dios cuida de las aves, ¿cuánto más va a cuidar de vosotros? Y eso es para que nosotros entendamos estas cosas. Y podemos ver muchos ejemplos y citar muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios cuidó a aquellos cuando pasaron pruebas difíciles, mi hermano. Usted y yo somos la prueba viviente de que estas cosas son ciertas. Porque aunque estemos en situaciones difíciles, Dios nos ha cuidado. Y aunque estemos en situaciones graves, Dios nos ha sacado adelante. Y esa prueba, mis hermanos, la podemos ver nosotros. Porque hemos pasado por situaciones tan graves, mis hermanos, de las que nosotros pensamos muchas veces que no íbamos a salir. Y aquí estamos, mis hermanos. Dios nos sacó adelante. La honra y la gloria sea para Dios siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que estamos pasando situaciones difíciles y muy posiblemente yo no conozco las suyas, así como usted no conoce las mías. Pero la Biblia nos dice también en Romanos, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, sigamos adelante. Dios tiene preparada una recompensa para nosotros, no importa lo que pasemos. Dios nos sigue cuidando a nosotros, no importa lo que pasemos, siga adelante, mis hermanos, y no desmaye. Porque al final, cuando todo sea manifestado, cuando Cristo venga por nosotros, cuando tengamos que partir de esta tierra, mis hermanos, si seguimos adelante, vamos a estar seguros que Dios nos va a recompensar. Las situaciones muchas veces se ponen difíciles. Las situaciones se ponen graves. Yo no sé cuántas veces usted ha llorado en silencio cuando está en oración. Pero yo le digo, mis hermanos, basado en lo que la Biblia me enseña, sigamos adelante, mis hermanos. Porque el que está con nosotros es mayor. Porque el que está con nosotros nos da fuerza, mis hermanos. De modo que si estamos cansados vamos a poder correr. Porque Dios es el que nos sostiene. Y estamos en la mano de Dios. Y Jesús mismo dijo, todo lo que mi Padre me dio en mi mano está. Y nadie lo va a arrebatar de sus manos. Así que, mis hermanos, sigamos confiando, sigamos adelante. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por haberme prestado estos minutos. Espero que haya sido de mucha bendición. Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un gusto que usted esté en esta sintonía. Pasen buenas noches, buenas tardes. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Daniel Molina.